Me llamo Mateo. Y nunca olvidaré el día en que mi propio cuñado, delante del alcalde y de medio pueblo, se rió en mi cara y me llamó tonto por reclamar un ataúd de hierro, así lo llamó. El ataúd de hierro del tonto de Mateo. La sala de la oficina del puerto, que olía a salitre y a papeles viejos, se quedó en silencio un segundo, y luego estallaron las risas ahogadas. Sentí cómo la sangre me subía a la cara, cómo la vergüenza me quemaba por dentro, pero no dije nada. Solo apreté la mandíbula y firmé aquel papel que me convertía en el dueño de un montón de chatarra oxidada por el precio simbólico de 1 euro. 1 euro por mi humillación pública. ¿Qué haríais vosotros si vuestra propia familia os humillara en público por perseguir un sueño, por muy oxidado que pareciera? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Y decidme también desde qué ciudad me escucháis, que necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más relatos como este, suscribíos al canal. Todo ocurrió en esa pequeña oficina del ayuntamiento que da al puerto de Malpica. La luz gris del Atlántico entraba por la ventana, haciendo que todo pareciera más triste y más duro. Estábamos allí el alcalde, con su sonrisa condescendiente, un par de viejos pescadores que habían venido a ver el espectáculo, y mi cuñado, Javier. Él, con su traje caro y su aire de superioridad, era el que orquestaba el coro de burlas. Cuando el alcalde me pasó el documento de cesión, Javier soltó la frase que se me clavó como un cuchillo: dejad que el tonto se quede con su ataúd de hierro. Ya veremos de qué come cuando haya gastado hasta el último céntimo en esa chatarra. Las risas no fueron estruendosas, fueron peores, risitas por lo bajo, miradas de lástima y burla. Firmé con mi mano manchada de grasa de motor, la misma mano con la que me había ganado la vida honradamente durante 40 años, y sentí que cada letra de mi nombre era una declaración de guerra silenciosa. Al salir de allí, el viento frío de la Costa da Morte me golpeó la cara, pero no era tan frío como la indiferencia de la gente. Caminé por el muelle sin mirar a nadie, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Nadie me dijo nada, ni una palabra de ánimo, ni siquiera una pregunta. Era como si, al firmar ese papel, me hubiera convertido en un fantasma, en el loco del pueblo del que todos hablaban pero al que nadie se dirigía. Mi cuñado pasó a mi lado en su coche nuevo, bajó la ventanilla y, sin dejar de sonreír, me dijo: «Que tengas suerte con tu tesoro, Mateo». La ironía en su voz era más afilada que cualquier navaja. En ese momento, en medio de la soledad del puerto, con el olor a mar y a pescado podrido, juré para mis adentros que no me importaba lo que pensaran. Ese submarino era mío, y la razón por la que lo quería era algo que ellos, con sus mentes pequeñas y sus carteras llenas, jamás podrían entender. Lo que Javier y los demás no sabían, y nunca se molestaron en preguntar, es que ese amasijo de hierro varado en la cala era mucho más que chatarra para mí. Era el lugar favorito de Elena, mi mujer. Ella ya no estaba, se la había llevado un cáncer 5 años atrás, pero su recuerdo seguía vivo en cada rincón de Malpica. Solíamos pasear por esa costa rocosa, y ella siempre se quedaba mirando el submarino, medio hundido y olvidado. Dentro de cada cosa olvidada, hay una historia esperando, Mateo, me decía. Solo hace falta que alguien quiera escucharla. Reclamar ese submarino no era un capricho, era una promesa. Era mi forma de decirle a Elena, donde quiera que estuviese, que yo seguía escuchando. Era un homenaje a su fe en encontrar belleza y valor, donde los demás solo veían ruina y desecho. Por eso su burla me dolió el doble. No solo se reían de mí, se reían del último lazo que me unía a ella. Desde aquel día el submarino pasó a ser conocido en todo el pueblo como el capricho de Mateo. Se convirtió en el centro de todas las bromas del bar. Los niños pintaban grafitis en las rocas cercanas, dibujos de un hombre hundido en un ataúd de metal. Yo iba cada tarde a la cala, después de cerrar el taller. Me sentaba en una roca y lo miraba durante horas. La estructura era monstruosa, una ballena de acero devorada por el óxido y los percebes. El mar golpeaba su casco con una furia constante, como si quisiera terminar el trabajo que el tiempo había empezado. La escotilla principal estaba soldada por el salitre, parecía imposible de abrir. Cualquiera en su sano juicio habría visto un problema insuperable, una montaña de gastos y trabajo inútil. Pero yo no veía eso. Yo veía el último sueño de Elena, y la única oportunidad que me quedaba de demostrar que el valor de las cosas, y de las personas, no siempre está a la vista. Mi vida no empezó el día que firmé aquel papel. Empezó aquí, en Malpica, hace casi 60 años, en una casa que olía a sal y a redes de pesca secándose al sol. Mi padre era marinero, de los de antes, con las manos como cortezas de árbol, y la mirada perdida en el horizonte.
Me enseñó que el mar te lo da todo y te lo quita todo, y que un hombre vale lo que vale su palabra y el sudor de su frente. Nunca tuvimos mucho, pero nunca nos faltó un plato de patatas en la mesa ni el respeto de nuestros vecinos. Aprendí desde niño que las cosas de valor no son las que brillan, sino las que aguantan el paso del tiempo, las que resisten las tormentas sin romperse. Esa lección se me grabó a fuego, mucho antes de que supiera lo que era un motor o una llave inglesa. Yo, a diferencia de mi padre y de casi todos los chavales de mi edad, nunca sentí la llamada del mar. Le tenía respeto, sí, pero lo mío estaba en tierra. Me fascinaba el corazón de los barcos, no sus velas. Me pasaba horas en el muelle, mirando cómo los mecánicos abrían las tripas de aquellos viejos pesqueros, cómo hacían que un amasijo de hierros volviera a latir. A los 16 años dejé la escuela y me metí de aprendiz en el taller de don Manuel, un viejo cascarrabias que sabía más de motores que los ingenieros que los diseñaban. Fue él quien me enseñó el oficio. Un motor tiene alma, Mateo, me decía. Solo tienes que aprender a escuchar lo que te dice, y yo aprendí a escuchar. Aprendí el lenguaje del metal, el susurro de un pistón gastado, el quejido de un cojinete sin grasa. Mi taller, el que tengo ahora, lo levanté yo mismo, con mis propias manos, en un pequeño terreno que heredé de mis abuelos, ladrillo a ladrillo, viga a viga. Al principio era solo un cobertizo con techo de uralita, donde el viento se colaba por todas partes. Pero para mí era un palacio. Allí pasé los mejores años de mi juventud, cubierto de grasa hasta las cejas, devolviendo la vida a motores que otros daban por muertos. Los pescadores empezaron a confiar en mí. Sabían que si Mateo Vargas decía que algo tenía arreglo, lo tendría. No me hice rico, ni mucho menos. Apenas me daba para vivir, para pagar las facturas y tomarme un vino los domingos en el bar del puerto. Pero era un hombre honrado, y mi trabajo hablaba por mí. Eso, para mí, era más valioso que todo el oro del mundo. Fue en una de esas fiestas del pueblo, la del Carmen, cuando la vi. Elena no era de aquí, su familia había venido de Ourense. Tenía una luz en los ojos que nunca había visto en nadie. Mientras todas las chicas se reían y bailaban, ella estaba sentada en un rincón, dibujando en un cuaderno. Me acerqué, con las manos todavía oliendo a aceite, y le pregunté qué dibujaba. La belleza de lo que nadie mira, me respondió, y me enseñó un dibujo de un ancla oxidada cubierta de algas. En ese preciso instante, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ella no veía chatarra, veía una historia. Veía lo mismo que yo veía en un motor estropeado. Una posibilidad, una segunda oportunidad. Nos casamos un año después, en la pequeña ermita que mira al mar. Nuestra vida juntos fue sencilla pero plena. Compramos una casita a las afueras del pueblo, una de esas que necesitan mucho cariño y poco dinero. Pasé meses arreglándola. Recuerdo la primera noche que dormimos allí, con el techo recién puesto. La lluvia golpeaba las tejas y Elena me dijo al oído: «Este es el sonido de un hogar, Mateo, el sonido de estar a salvo». Ella trabajaba en la pequeña biblioteca del pueblo, rodeada de libros y de silencio. Y yo, en mi taller rodeado de ruido y de hierros. Éramos dos mundos distintos, pero nos encontrábamos siempre en el mismo lugar. En el respeto por las cosas bien hechas, por la paciencia y por la lealtad. Nunca me pidió lujos, nunca se quejó de mis manos sucias ni de que llegara tarde a casa. Solo me pedía que paseáramos juntos por la costa al atardecer. Fue en uno de esos paseos cuando lo vimos por primera vez. El submarino estaba encallado en esa cala escondida a la que solo se podía llegar con la marea baja. Parecía un monstruo marino dormido, una bestia de acero derrotada por el tiempo y la sal. Yo solo vi óxido y problemas, un peligro para la navegación. Pero Elena vio otra cosa. Se quedó mirándolo, con esa fascinación que ponía en todo lo que estaba roto u olvidado. Se acercó a la orilla, como si quisiera tocarlo. Yo le advertí que era peligroso, que era solo un montón de chatarra. Ella se giró, me sonrió, y me dijo aquellas palabras que nunca, nunca olvidaré. Dentro de cada cosa olvidada hay una historia esperando, Mateo. Solo hace falta que alguien quiera escucharla. Volvimos a esa cala muchas veces, se convirtió en nuestro lugar secreto. Mientras yo buscaba percebes entre las rocas, ella se sentaba en la arena y lo miraba. A veces se llevaba su cuaderno y lo dibujaba desde distintos ángulos, intentando capturar no lo que era, sino lo que había sido. Hablaba de él como si tuviera vida propia. Se imaginaba las historias de los hombres que habían viajado en su interior, cruzando mares oscuros y silenciosos. Piensa en los secretos que debe guardar ahí dentro, me decía. Para mí seguía siendo un trasto inútil, pero empecé a verlo a través de sus ojos.
Empecé a entender que no se trataba del objeto en sí, sino de la historia que representaba, de la promesa de algo oculto bajo capas de abandono. La vida, sin embargo, a veces tiene planes que no entiendes. Justo cuando pensábamos en jubilarnos, en tener por fin tiempo para nosotros, la enfermedad llamó a nuestra puerta. Cáncer. Una palabra corta que lo destruye todo. Los médicos nos dieron pocas esperanzas, pero luchamos. Luchamos con todo lo que teníamos y con lo que no teníamos. Vendí la vieja barca de mi padre, la que guardaba como oro en paño. Vacié la cuenta del banco donde guardábamos los ahorros de toda una vida. Viajamos a Santiago, a Madrid, a cualquier sitio donde nos dijeran que había una posibilidad, por pequeña que fuera. Elena nunca se quejó. Ni una sola vez. Incluso en los peores días en la cama del hospital, me cogía la mano y me decía: «No te preocupes por el dinero, Mateo, lo único que importa es el tiempo que nos queda», y el tiempo se acabó. Se fue una mañana de otoño, con el cielo gris plomizo, igual que el día que firmé los papeles en el ayuntamiento. El silencio que dejó en la casa era más ensordecedor que el ruido de 1000 motores. Durante meses el taller fue mi único refugio. Me enterraba en trabajo desde que salía el sol hasta bien entrada la noche. El dolor era un motor gripado dentro de mi pecho, algo que no sabía cómo arreglar. Dejé de pasear por la costa. No podía soportar pasar por nuestros lugares sin ella. El mundo se había vuelto un lugar sin color, sin historias. Solo un montón de cosas rotas que ya no tenían a nadie que quisiera escuchar lo que tenían que contar. Me sentía como ese submarino, varado, oxidado y vacío por dentro. Javier, mi cuñado, nunca entendió nuestra forma de vida. Él se casó con la hermana de Elena, pero eran como el agua y el aceite. Javier siempre había sido un hombre de números, de negocios. Heredó la conservera de su padre y la hizo crecer, sí, pero a base de exprimir a sus trabajadores y de no mirar a quién pisaba. Siempre nos miró por encima del hombro, a mí por ser un simple mecánico, y a Elena por ser una soñadora. Cuando ella enfermó, nos ayudó con algo de dinero, pero lo hizo de una forma que te hacía sentir miserable, como si te estuviera comprando un trozo de tu dignidad. Nunca le perdonaré la mirada de lástima con la que me entregó aquel sobre. Para él, éramos un fracaso, un recordatorio de que no todo el mundo aspira a tener un coche caro y una casa en primera línea de playa. Años después de la muerte de Elena, mi vida era una rutina monótona. Taller, casa, casa, taller. El dolor se había atenuado, convirtiéndose en una melancolía sorda que me acompañaba a todas horas. Un día, sin saber muy bien por qué, mis pies me llevaron de nuevo a la cala. La marea estaba baja, y allí seguía él. El submarino. Parecía más viejo, más hundido, más olvidado que nunca. Me senté en la misma roca donde solía sentarse ella y por primera vez en mucho tiempo sentí algo. No era alegría ni tristeza, era una especie de llamada. Recordé sus palabras, su fe en las historias ocultas. Y en ese momento, mirando aquel monstruo de hierro, tomé una decisión. No era por dinero, ni por capricho. Era una promesa. La última promesa que le podía hacer a Elena. Cuando me enteré de que el ayuntamiento quería deshacerse de él, que lo consideraban un residuo y lo iban a subastar como chatarra, sentí que era una señal. Era mi oportunidad de salvar la última historia que nos quedaba. Fui a la oficina del puerto a preguntar, a informarme. El funcionario me miró como si estuviera loco. «¿Usted quiere esa cosa?», me preguntó sin poder contener una sonrisilla. «Pero si eso no vale ni para venderlo a peso». Le dije que sí, que lo quería, que pagaría lo que hiciera falta. Fue entonces cuando mi cuñado se enteró. Y fue entonces cuando decidió convertir mi promesa en un espectáculo público, en una humillación. Quería demostrarle a todo el pueblo que yo no era más que el tonto del que su hermana se había enamorado. Recuerdo que, durante los años de la enfermedad de Elena, hubo un momento en que renuncié a un trabajo muy bueno. Me ofrecieron un puesto de jefe de mecánicos en los astilleros de Vigo. Era un sueldo que nunca habría soñado, una oportunidad para salir de mi pequeño taller. Pero mis padres ya eran mayores, necesitaban cuidados, y Elena no quería alejarse de ellos. Tomé la decisión de quedarme sin dudarlo un segundo. La familia era lo primero. Javier me llamó idiota entonces, me dijo que estaba enterrando mi futuro por cuidar a 2 viejos. Elena, en cambio, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. «El dinero va y viene, Mateo», me susurró, «pero la lealtad se queda para siempre». Esa lealtad era la que me movía ahora. Lealtad a mis principios, lealtad a mi memoria. El día que fui a firmar los papeles, pasé primero por el cementerio, le llevé a Elena un ramo de flores silvestres, las que a ella le gustaban.
Me senté junto a su lápida y le hable con acento agudo en voz baja. Le conté lo que iba a hacer. Le dije que no sabía si era una locura, que probablemente todo el mundo se reiría de mí, pero que sentía que se lo debía, que iba a intentar escuchar esa historia que ella siempre supo que estaba ahí. Sentí una paz extraña, como si ella me estuviera dando su bendición. Al levantarme, una ráfaga de viento movió las hojas de los árboles y por un instante me pareció oír su voz diciéndome que hiciera lo correcto, que no me preocupara por lo que pensaran los demás. Y con esa sensación en el pecho, me dirigí a la oficina del puerto. Mi padre solía decir que hay dos tipos de hombres: los que construyen cosas y los que las rompen. Javier siempre fue de los segundos. Disfrutaba viendo caer a los demás, porque le hacía sentirse más alto. Yo siempre he intentado ser de los primeros. He pasado mi vida construyendo, reparando, dando segundas oportunidades a lo que otros daban por perdido. Arreglé el techo de mi casa, arreglé cientos de motores, intenté arreglar el dolor de mi mujer. Reclamar ese submarino era, en el fondo, lo mismo. Era mi forma de intentar reparar la última pieza de mi vida que quedaba suelta. De darle un sentido a tanto sacrificio, a tanta soledad. Era mi manera de construir algo sobre las ruinas, un homenaje silencioso a la mujer que me enseñó a ver la belleza en el óxido. Así que allí estaba yo, en esa oficina gris, aguantando las risas de mi cuñado y la condescendencia del alcalde. Cada una de sus palabras era un golpe, pero yo ya estaba acostumbrado a los golpes de la vida. Había aguantado la dureza del trabajo, la enfermedad de mis padres, la muerte de mi esposa. ¿Qué era una humillación pública comparado con todo eso? Era solo ruido. Un ruido molesto que no podía apagar el eco de la voz de Elena en mi cabeza, recordándome que el verdadero valor de las cosas y de las personas rara vez está a la vista. Firmé aquel papel no como un tonto, sino como un hombre que cumple una promesa. Y mientras mi nombre quedaba estampado en el documento, supe que mi historia, la que de verdad importaba, no había hecho más que empezar. Los primeros días fueron los más raros. Después de la firma, el pueblo entró en una especie de silencio expectante, como si esperaran que yo me diera cuenta de mi estupidez y abandonara. Pero cuando vieron que cada tarde, después de cerrar el taller, cargaba mi vieja furgoneta con herramientas y me iba hacia la cala, el silencio se rompió. Se convirtió en un murmullo constante. El submarino ya no era solo un trasto viejo, ahora tenía nombre: El Capricho de Mateo. Lo oía en el bar, cuando entraba a por un café. Las conversaciones se paraban en seco un segundo, y luego alguien, con una risita, soltaba la pregunta: ¿qué, Mateo? ¿Vas a pescar calamares gigantes con tu acorazado? Yo solo pagaba, asentía con la cabeza y me iba, sintiendo sus miradas clavadas en mi nuca como arpones. Mi cuñado Javier fue el director de orquesta de esta sinfonía de burlas. No se conformó con la humillación pública en el ayuntamiento. Se aseguró de que el ridículo me siguiera a todas partes. Habló con los proveedores del taller, insinuando que yo estaba perdiendo la cabeza y que quizás no sería un cliente fiable por mucho tiempo. Habló con los viejos amigos de la familia, contándoles con falsa pena cómo la muerte de Elena me había afectado, cómo me había lanzado a una empresa sin sentido que me llevaría a la ruina. Hizo de mi promesa un síntoma de locura, y de mi lealtad, una obsesión senil. Lo peor es que la gente, sobre todo la que le debía favores o le tenía miedo, le creía. Empecé a notar cómo las puertas que antes estaban abiertas, ahora se cerraban con una disculpa apresurada. El trabajo en la cala era mi único escape y a la vez, mi condena pública. El acceso era un infierno. Tenía que esperar a la marea baja y cargar con generadores, sopletes y herramientas pesadas por un sendero de rocas resbaladizas cubiertas de verdín. Más de una vez estuve a punto de romperme una pierna. Desde la carretera que bordeaba la costa, los coches a veces paraban. La gente se bajaba a mirar, como si fuera una atracción de feria. Veía sus siluetas recortadas contra el cielo, señalándome. No decían nada, pero su curiosidad era peor que un insulto. Era la mirada que se le echa a un animal extraño en una jaula. Yo seguía a lo mío, intentando cortar el primer trozo de metal, con el ruido del soplete ahogando el sonido de sus risas que el viento me traía. La herida más profunda, sin embargo, me la hizo Marisa, la hermana de Elena, mi cuñada. Una semana después de la firma la llamé por teléfono. Quería explicarle mis razones, decirle que lo hacía por Elena, por su memoria. No me dejó. Su voz era un hilo, tensa y distante. Mateo, por favor, me dijo. Javier dice que no es bueno que hablemos de esto. Dice que necesitas descansar, que estás obsesionado. Le insistí, le rogué que me escuchara, que ella conocía a su hermana,
que sabía lo que ese lugar significaba para ella. Hubo un largo silencio al otro lado, y luego escuché la voz de Javier de fondo, preguntando con quién hablaba. Marisa colgó sin despedirse. Ese clic del teléfono fue más doloroso que todas las burlas del pueblo juntas. Me habían aislado de mi propia familia. Poco a poco mi vida social se fue encogiendo hasta desaparecer. Las invitaciones a las comidas de los domingos, las partidas de cartas en el bar, las charlas en el muelle, todo se desvaneció. La gente empezó a cruzar de acera cuando me veía venir. No con maldad, no todos al menos, sino con una especie de incomodidad, como si no supieran qué decirme. Era más fácil evitarme que enfrentarse a la locura del viejo Mateo. Me convertí en una especie de fantasma en mi propio pueblo. El panadero, que antes siempre me contaba los últimos cotilleos mientras me envolvía la barra de pan, ahora apenas me miraba a los ojos. Me daba el pan y el cambio en silencio, con una prisa repentina por atender al siguiente cliente. El aislamiento era un veneno lento que se me iba metiendo en los huesos. Las ofertas de ayuda no tardaron en llegar, todas cargadas de un sarcasmo afilado como una navaja. Manolo, el dueño de la grúa del puerto, se me acercó un día con una sonrisa de oreja a oreja. «Oye, Mateo», me dijo dándome una palmada en la espalda que casi me tira al suelo. «El día que quieras mandar ese trasto al fondo del mar de verdad, te hago un precio de amigo. Por los viejos tiempos». Los que estaban alrededor se rieron a carcajadas. Yo me limité a mirarlo fijamente, sin decir una palabra, hasta que su sonrisa se fue borrando y se dio la vuelta, incómodo. No entendían que su desprecio era el combustible que alimentaba mi determinación. Cada burla era un martillazo más contra el óxido, cada risa era una chispa más de mi soplete. Lo de los niños fue lo que me partió el corazón. Un domingo por la mañana, al llegar a la cala, vi que habían pintado en las rocas grandes que la rodeaban. Eran dibujos infantiles, mal hechos, pero el mensaje era claro. Habían dibujado un submarino hundiéndose, y, a su lado, un monigote con mi cara, con los ojos en blanco y la lengua fuera, ahogándose. Al lado, con letras torpes ponía: «El loco Mateo y su tumba». Me quedé mirando aquello, con un nudo en la garganta. No eran los niños, lo sabía, eran sus padres. Era el veneno que habían escuchado en casa, en el bar, en la calle. Era la prueba de que mi supuesta locura se había convertido en el cuento con el que asustar a los críos. Recogí mis herramientas y me puse a trabajar, pero ese día el metal pesaba el doble. La parte económica empezó a ahogarme. Las bombonas de acetileno, los discos de corte, la gasolina para el generador. Todo costaba un dinero que apenas tenía. Los ahorros que me quedaban después de la enfermedad de Elena eran escasos. Empecé a comer más barato, a apagar la calefacción por las noches, a remendar mi ropa de trabajo una y otra vez. En la ferretería del pueblo, donde compraba los materiales, el dueño me miraba con una mezcla de lástima y preocupación. «Mateo, ¿estás seguro de que necesitas todo esto?», me preguntaba mientras sumaba la cuenta. «Es mucho dinero para esa chatarra». Yo le decía que sí, que estaba seguro. Pagaba en efectivo, con billetes arrugados que sacaba de un viejo sobre, y sentía su mirada juzgándome, pensando que estaba tirando mi vida por la borda. A veces por la noche, en la soledad de mi casa vacía, la duda me asaltaba. Me sentaba en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, y me preguntaba si no tendrían razón. ¿Y si de verdad me había vuelto loco? ¿Y si solo estaba profanando un recuerdo, gastando mis últimos días y mi último dinero en una fantasía? Miraba la foto de Elena que tenía en la repisa, su sonrisa llena de vida, y le preguntaba en voz alta qué debía hacer. El silencio de la casa era la única respuesta. Pero entonces recordaba su voz, su fe inquebrantable en las historias ocultas, y una fuerza extraña nacía de nuevo en mi interior. No podía fallarle, no después de todo lo que habíamos pasado juntos. Su memoria merecía mucho más que una rendición. La falta de respeto llegó incluso a mi taller, el único lugar donde hasta entonces me había sentido a salvo, mi santuario. Un pescador al que le había arreglado el motor 1000 veces, un hombre cuya barca había salvado del desguace, vino a que le echara un vistazo a una avería. Mientras yo trabajaba, él se quedó mirando por la ventana hacia la costa. «Desde aquí casi se ve tu submarino», dijo con sorna. «Deberías ponerle un nombre, algo como el hundimiento, que te haría famoso». No levanté la cabeza del motor. Seguí apretando una tuerca, con las manos temblándome de rabia. Cuando terminé, le dije el precio. Me pagó y, antes de irse, añadió: «Ten cuidado, Mateo. A tu edad, las obsesiones son peligrosas».
Ni siquiera me dio las gracias por el arreglo. Mi habilidad, mi oficio de toda la vida, había quedado eclipsado por mi locura. El esfuerzo físico era brutal. Tenía casi 60 años, y mi cuerpo ya no era el de antes. Cada día volvía a casa con la espalda rota, las manos llenas de cortes y quemaduras, y un agotamiento que me llegaba hasta el alma. Una tarde, mientras intentaba mover una plancha de metal suelta, resbalé en una mancha de aceite y musgo. Caí de mala manera, golpeándome la cadera contra una viga de acero. El dolor fue tan intenso que me quedé sin aire. Estuve allí tirado, solo, durante casi media hora, con el mar subiendo y lamiéndome los pies. Nadie sabía que estaba allí. Si me pasaba algo grave, me encontrarían ahogado al día siguiente. En ese momento, tirado sobre el metal frío, sentí la soledad más absoluta que un hombre puede sentir. Incluso el alcalde, que al principio se había mostrado neutral, se dejó llevar por la corriente. Me lo encontré un día en la plaza del pueblo. Se acercó a mí con esa sonrisa falsa de político, poniendo una mano en mi hombro. «Mateo, he oído que estás trabajando duro en la cala», comenzó. «Es admirable tu empeño, de verdad. Pero tienes que ser realista. Eso es un peligro y un gasto inútil. El pueblo empieza a estar preocupado por ti. ¿Por qué no lo dejas? Véndelo como chatarra, recupera algo de dinero y descansa. Te lo has ganado». Su tono era paternalista, condescendiente, como si le hablara a un niño que no entiende las cosas de los mayores. Le di las gracias por el consejo y seguí mi camino, sintiendo cómo mi dignidad se hacía cada vez más pequeña a los ojos de los demás. Empecé a sentirme observado constantemente. Cuando caminaba por el muelle, notaba cómo los grupos de marineros se callaban a mi paso y me seguían con la mirada. Si me sentaba en un banco a descansar, veía a la gente cuchichear desde la otra punta de la plaza. La paranoia es un bicho que se te mete dentro y te come poco a poco. Empecé a dudar de todo el mundo. ¿Se reían de mí? ¿Estaban hablando de mi último fracaso en la cala? Mi mundo se había reducido a mi casa, mi taller y ese monstruo de hierro. El resto del pueblo se había convertido en un territorio hostil, un escenario donde yo era el protagonista involuntario de una comedia trágica que todos conocían menos yo. En medio de todo ese desprecio, hubo un instante de debilidad que casi me rompe. Estaba intentando forzar una escotilla con una palanca, haciendo una fuerza que mis músculos apenas podían soportar. La palanca se partió y salí despedido hacia atrás, golpeándome la cabeza. Mientras estaba en el suelo, mareado, con un sabor a sangre en la boca, miré la inmensidad oxidada del submarino y pensé, tienen razón. Es imposible. Es una locura. Por un momento, solo un momento, quise dejarlo todo, volver a casa, cerrar el taller, y esperar a que el tiempo pasara. Sentí el peso de cada burla, de cada mirada de lástima, de cada puerta cerrada. Y por primera vez desde que empecé, lloré. Lloré de rabia, de impotencia y de soledad. Pero mientras las lágrimas se mezclaban con el óxido y la grasa en mi cara, recordé las palabras exactas de Elena aquella tarde lejana. Dentro de cada cosa olvidada hay una historia esperando, Mateo. Solo hace falta que alguien quiera escucharla. Y me di cuenta de que no estaba luchando contra un trozo de metal. Estaba luchando contra el olvido. Estaba luchando por su historia, por la nuestra. El mundo entero podía pensar que estaba loco, pero ella no lo habría pensado. Ella habría estado a mi lado, con su cuaderno, dibujando cada detalle, animándome a seguir. Esa certeza fue como un ancla en medio de la tormenta. Me levanté, limpié la sangre de mi labio y cogí otra herramienta. La historia de Elena merecía ser escuchada, y yo era el único que quedaba para hacerlo. El clímax de mi aislamiento llegó una mañana de sábado, en el pequeño supermercado del pueblo. Iba a pagar una botella de leche y un poco de pan cuando oí la voz de una vecina, una mujer que me conocía desde niño, hablando en voz alta con la cajera, lo suficientemente alto como para que yo la oyera perfectamente. «Pobre hombre», dijo, con un tono de falsa compasión. «Desde que se murió Elena se le fue la cabeza del todo. Gastarse lo poco que tiene en ese ataúd de hierro. Es una pena, de verdad. Acabará pidiendo limosna». La cajera asintió, mirándome de reojo con pena. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía y se volvía a soldar, pero de una forma distinta, más dura, más fría. No dije nada. No las miré. Simplemente, dejé el dinero exacto en el mostrador, cogí mi compra y salí de la tienda. Mientras caminaba de vuelta a casa, con la bolsa de plástico golpeándome la pierna, sentí que ya no me importaba. Había cruzado una línea. Su opinión, sus susurros, su lástima,
Ya no podían hacerme daño. Me habían despojado de todo, de mi reputación, del respeto de mis vecinos, de mi familia. Ya no tenía nada que perder. Me habían convertido en lo que ellos querían que fuera, el viejo loco del submarino. Y en esa aceptación, extrañamente, encontré una especie de paz. Una libertad amarga, pero libertad al fin y al cabo. Llegué a mi taller y me detuve frente a un trozo de chapa pulida que usaba como espejo improvisado. Me miré. Tenía la cara surcada de arrugas nuevas, los ojos cansados, la ropa manchada de grasa y óxido. Vi la imagen que todo el pueblo veía, el tonto de Mateo, el viejo chiflado con una propiedad sin valor. Y por primera vez, no sentí vergüenza. Asentí lentamente a mi reflejo. De acuerdo, me dije en voz baja. Soy ese hombre. Pero lo que ellos no sabían era que ese hombre, ese viejo loco, era el único que guardaba una promesa. Y estaba a punto de cumplirla, les gustara o no. A partir de ese día, su mundo dejó de existir para mí. Solo quedábamos el submarino, el recuerdo de Elena y yo. Veréis, lo que nadie en Malpica sabía, lo que ni siquiera mi cuñado con toda su inteligencia para los negocios podía imaginar, es que yo no estaba buscando chatarra. No estaba persiguiendo una fantasía. Yo tenía una razón, una sospecha que rozaba la certeza, algo que Elena y yo habíamos guardado como nuestro último secreto. Años atrás, antes de que ella enfermara, investigando por pura curiosidad en la vieja hemeroteca del pueblo, Elena encontró una noticia de un periódico local, de hacía más de 40 años. Hablaba de un objeto no identificado, que apareció en la cala después de una de las peores tormentas del siglo. Unos pocos pescadores lo vieron, pero las autoridades de la época lo silenciaron rápidamente, diciendo que eran restos sin importancia. Elena estaba convencida de que ese submarino no era un simple barco abandonado, era una historia que había sido enterrada a propósito. Y yo le prometí que, si alguna vez tenía la oportunidad, la desenterraría por ella. Mi objetivo nunca fue la escotilla principal. Sabía, por los viejos planos de submarinos de esa clase que encontré en Internet, que esos modelos soviéticos de la Guerra Fría tenían compartimentos de lastre modificables para misiones especiales. Pasé semanas golpeando el casco con un martillo, escuchando el eco del metal, buscando una resonancia distinta, un sonido hueco donde debería haber solidez. La gente que me veía desde la carretera pensaría que estaba loco, golpeando un trozo de hierro sin ton ni son, pero yo no golpeaba, escuchaba. Y una tarde, cuando el sol ya se ponía y teñía el óxido de un color anaranjado, lo encontré. Un panel, justo debajo de la línea de flotación que sonaba diferente. Estaba disfrazado como parte del sistema de tanques, pero el sonido no mentía. Ahí dentro había algo que no era agua de mar. El trabajo para abrirlo fue lo más duro que he hecho en mi vida. No podía usar un soplete por si había algo inflamable dentro. Tuve que hacerlo a la antigua, con cuñas, palancas y una fuerza que sacaba de donde no la tenía. Durante casi un mes, cada tarde era la misma batalla contra el acero soldado y el tiempo. Mis manos sangraban, mis músculos gritaban, y más de una noche volví a casa pensando que aquello era más fuerte que yo. Pero entonces pensaba en la sonrisa de Elena, en su fe ciega en mí, y al día siguiente volví a la cala con una determinación renovada. No era una lucha contra el metal, era una conversación, y yo no iba a dejar que ese submarino tuviera la última palabra. Y un día, cedió. No con un gran estruendo, sino con un quejido agudo y metálico, como un suspiro de alivio. La plancha se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para meter una barra de hierro y hacer palanca. El interior estaba oscuro, olía a aire viciado, y a un silencio de décadas. Con una linterna, alumbré el hueco. No había nada espectacular, solo unas cajas de metal gris, de aspecto militar, apiladas en un rincón, y aseguradas con correas de cuero que el tiempo casi había deshecho. Eran 6 cajas, cubiertas de una fina capa de salitre seco. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me asustó. Todavía no sabía qué eran, pero sabía que había encontrado el final de la historia de Elena. Sacar la primera caja de allí fue una odisea. Pesaba una barbaridad, mucho más de lo que su tamaño sugería. Tuve que arrastrarla por el suelo del compartimento, levantarla a pulso para sacarla por el hueco, y luego bajarla por las rocas resbaladizas hasta un lugar seguro en la arena. Aprovechando la marea baja. Tardé casi 2 horas solo en mover una. Estaba exhausto, empapado en sudor y agua de mar, pero sentía una energía que no había tenido en años. Era la adrenalina del descubrimiento. La sensación de estar tocando un secreto que el mundo había olvidado. Me senté a su lado en la arena, mirando la caja, sin atreverme a abrirla todavía. Quería alargar ese momento,
el momento justo antes de saberlo todo. Con una maza y un cincel, rompí los sellos herméticos que la cerraban. Estaban duros como piedras, cada golpe resonaba en el silencio de la cala. Cuando por fin la tapa se levantó, la luz de mi linterna se reflejó en algo que me dejó sin aliento. No era oro brillante como en las películas, era un brillo opaco, pesado. Lingotes de oro, pequeños, del tamaño de un ladrillo, apilados unos sobre otros, cada uno con un sello extraño, una hoz y un martillo. Debajo de ellos, envueltos en tela de arpillera, había cientos de piedras sin tallar, de un brillo sucio, pero inconfundible. Diamantes en bruto. Y en un compartimento lateral, fajos de papeles que parecían antiguos, con sellos de bancos suizos, bonos al portador. Me quedé de rodillas en la arena mirando el contenido de la caja, y no sentí alegría, sentí vértigo, un miedo profundo a lo que acababa de encontrar. Esto no era un pequeño tesoro, no eran unas cuantas monedas de un naufragio, esto era otra cosa. Algo grande, peligroso, una fortuna de un mundo que ya no existía, el de la Guerra Fría, el de los espías y los secretos de Estado. De repente, las burlas del pueblo, la humillación de mi cuñado, todo eso me pareció ridículamente pequeño, insignificante. Estaba sentado frente a un secreto que podía cambiar no solo mi vida, sino la historia de aquel lugar. Y en ese momento, me sentí más solo que nunca. Durante las semanas siguientes, viví una doble vida. De día, era el viejo loco Mateo, trabajando en su taller y aguantando las miradas de lástima. De noche, me convertía en un fantasma. Esperaba a que el pueblo se durmiera, y con mi vieja furgoneta, hacía viajes a la cala, transportando las cajas una a una. Las escondí en un foso que había debajo de mi taller, un viejo depósito de aceite que ya no usaba. Lo cubrí con una plancha de acero y puse encima un motor pesado. Nadie en el mundo podría haber encontrado aquello. Cada noche, al volver a casa, me lavaba las manos manchadas de óxido y de tierra, y sentía el peso no del metal, sino del secreto que guardaba. Para saber lo que tenía entre manos, tuve que ser cuidadoso. Cogí uno de los bonos más pequeños y un diamante sin tallar, y me fui a Coruña, a una joyería antigua y a un asesor financiero de los que no hacen preguntas. No dije de dónde venían las cosas. Dije que eran de una herencia familiar lejana. El joyero examinó la piedra bajo una lupa, sin cambiar la expresión. Luego me dijo una cifra que me hizo temblar las piernas. El asesor financiero tardó un día en darme una valoración del bono. Sumando eso y extrapolando al resto de lo que había en las cajas, la cifra era absurda, irreal. 188 millones de dólares. Lo repetí en mi cabeza una y otra vez, pero las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía un mecánico de Malpica tener 188 millones de dólares escondidos bajo su taller? Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con todas las luces apagadas, mirando por la ventana la oscuridad del campo. No pensaba en el dinero, en los coches o en las casas que podría comprar. Pensaba en Elena. Saqué de la cartera la foto arrugada que siempre llevaba conmigo, la de nuestro viaje a las Rías Baixas, ella sonriendo con el pelo al viento. La puse sobre la mesa y le hablé con acento agudo en voz baja. Lo encontramos, mi amor, le dije. Tu historia. Tenías razón, siempre la tuviste. Y en ese momento, en la soledad de mi cocina, sentí que la promesa estaba cumplida. El dinero era secundario. La verdadera fortuna era haber demostrado que su fe, esa que todos llamaban locura, era lo más real y valioso que habíamos tenido nunca. Y por eso lo mantuve en secreto. ¿De qué habría servido revelarlo? El pueblo se habría vuelto loco, el gobierno lo habría reclamado. Mi cuñado Javier se habría vuelto loco de envidia, y habría intentado por todos los medios quedarse con una parte, removiendo cielo y tierra, ensuciando la memoria de Elena si era necesario. No. Este tesoro no era para ellos. No era para el ruido, ni para la avaricia, era un secreto entre Elena y yo. Era la prueba de que el valor no está en lo que brilla sino en lo que perdura, en lo que espera pacientemente a que alguien con el corazón abierto lo encuentre. Revelarlo habría sido traicionarla, convertir su hermosa historia en un vulgar titular de periódico. Ahora, cuando caminaba por el pueblo todo era diferente. Las burlas seguían ahí, las risitas en el bar, las miradas condescendientes. Pero ya no me afectaban. Eran como el zumbido de una mosca lejana. Yo les miraba a los ojos, a mi cuñado, al alcalde, a los que se reían de mí, y veía su ignorancia. Veían a un viejo tonto aferrado a un montón de chatarra. Y yo veía a un hombre que guardaba bajo sus pies una fortuna que no podían ni soñar.
El poder no es tener dinero, me di cuenta. El poder es saber algo que nadie más sabe. El poder es tener la libertad de que la opinión de los demás te resulte completamente indiferente. Me habían llamado tonto por reclamar un ataúd de hierro. ¡Qué ironía! Resultó que no era un ataúd, era una caja fuerte. Era el cofre del tesoro más grande que esta costa había visto jamás, y el único tonto que se había dado cuenta era este viejo mecánico al que todos habían despreciado. Ellos se reían de mi euro simbólico, el precio de mi humillación, pero yo sabía que había sido la mejor inversión de la historia. Pagué €1 por mi dignidad y, a cambio, el universo, o quizás Elena, me había entregado las llaves de un reino silencioso. El verdadero valor de todo aquello no estaba en los lingotes de oro ni en los diamantes, estaba en la justicia silenciosa que sentía crecer dentro de mí, una justicia que no necesitaba gritos ni confrontaciones. Ellos me habían juzgado y condenado en público, pero la vida, a su manera lenta y misteriosa, me estaba dando la oportunidad de dictar la sentencia final. Y mi sentencia no iba a ser una venganza, porque la venganza es el arma de los que son como Javier. Iba a ser algo mucho más sutil, mucho más elegante. Iba a ser un acto de lealtad a la memoria de la mujer que me enseñó a buscar historias en el óxido. Mi plan empezó a tomar forma en esas noches de insomnio. No iba a huir con el dinero. No iba a comprarme un yate y reírme de ellos desde la distancia. Eso sería demasiado fácil, demasiado vulgar. Tenía que hacer algo que Elena habría aprobado. Algo que honrara su generosidad y su amor por este pueblo, a pesar de cómo el pueblo me había tratado. El dinero no era para mí. Era una herramienta. Una herramienta para construir algo sobre las ruinas de la humillación que me habían hecho pasar. Y así, mientras el pueblo seguía viéndome como el loco del submarino, yo empecé a mover los hilos de mi nuevo destino. Un destino que nadie podía ver, que nadie podía sospechar. Iba a usar su desprecio como el cimiento de mi victoria. Y lo haría a mi manera. En silencio, con paciencia y con la precisión de un buen mecánico que sabe exactamente qué tuerca apretar para que todo el motor cambie su sonido. Para que la historia por fin suene como debe sonar. Mi decisión no fue un arrebato. Fue una larga conversación con el silencio de mi casa. Podría haber comprado el pueblo entero. Podría haber aparcado un coche de lujo delante de la conservera de Javier solo para verle la cara. Pero entonces, ¿en qué me habría convertido? En uno de ellos. En un hombre que mide su valor por lo que tiene, y no por lo que es. Miré la foto de Elena en la repisa, y supe que ella habría odiado eso. Ese dinero no era una venganza, era una responsabilidad. No era para mí, era para nosotros, para todo lo que habíamos defendido en nuestra vida sencilla. La honestidad, el trabajo duro, la ayuda silenciosa al que lo necesita. Decidí que no iba a usarlo para humillar a nadie. Iba a usarlo para construir, para reparar las grietas de este pueblo que, a pesar de todo, era el mío. Mi justicia no sería un grito, sería el murmullo constante de las cosas bien hechas. Empecé a moverme con el mismo cuidado con el que desmonto un motor delicado. A través del asesor financiero de A Coruña, contacté con un bufete de abogados en Madrid, gente que no sabía ni dónde estaba Malpica en el mapa. Les conté una historia a medias, una herencia lejana de un pariente olvidado en el extranjero. Eran profesionales, no hacían preguntas mientras el dinero fuera legal. Creamos una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, con un nombre que solo yo entendía. Fundación Cala Escondida. Poco a poco, con una paciencia de artesano, empezamos a liquidar una pequeña parte de los bonos en mercados internacionales, diversificando, creando una estructura financiera que era imposible de rastrear hasta un viejo mecánico de pueblo. Cada movimiento era calculado, cada papel firmado era un paso más en un plan que nadie, absolutamente nadie, podría imaginar. Y entonces, el dinero empezó a volver a Malpica, pero no a mi bolsillo. Volvió como una marea silenciosa y benefactora. Un día, los 3 pescadores más viejos del puerto, los que tenían las barcas más destartaladas, recibieron una carta anónima de la fundación ofreciéndoles motores nuevos, de última generación, a coste cero. Su incredulidad se convirtió en lágrimas de alegría. Luego, la pequeña biblioteca donde trabajó Elena, recibió una donación para renovar el tejado y comprar miles de libros nuevos. Se creó una beca de estudios con el nombre Elena Umbe, para que los jóvenes del pueblo con talento pero sin recursos pudieran ir a la universidad. El pueblo no entendía nada. Hablaban de un benefactor misterioso, de un millonario que se había enamorado de nuestra costa. Nadie, nunca, miró en mi dirección. Yo seguía siendo el viejo loco del submarino. Mi justicia silenciosa era ver la cara de Javier en el bar. Estaba desconcertado, furioso.
No podía soportar que alguien, un anónimo, estuviera haciendo más por el pueblo que él, el gran empresario. Lo oía quejarse, especular. ¿Quién coño es ese?, le decía al alcalde. Esto es para blanquear dinero, seguro. Intentó investigar, tiró de sus hilos, pero solo se encontró con un muro de abogados y cuentas en el extranjero. Ver su impotencia, su envidia corroyéndole por dentro mientras los pescadores a los que él explotaba prosperaban gracias al dinero de mi ataúd de hierro, fue una satisfacción más profunda que cualquier insulto que pudiera haberle devuelto. Su castigo no fue la ruina, fue su propia ignorancia, la ceguera de su soberbia que le impedía ver la verdad aunque la tuviera delante de las narices cada vez que me cruzaba por la calle. Nunca me fui de Malpica. Sigo en mi casa, con mi taller, a veces con la marea baja, bajo a la cala. El submarino sigue allí, cada día un poco más hundido, más cubierto de óxido y vida marina. Ya no trabajo en él. Lo dejo estar, como un monumento silencioso a una promesa cumplida. Es el guardián de nuestro secreto. La gente del pueblo ya no se ríe de mí. Me miran con una especie de extraña indiferencia, como si mi locura se hubiera vuelto parte del paisaje. No necesito su respeto ni su disculpa. Mi dignidad no me la devolvieron ellos, me la devolví yo mismo la noche que decidí ser leal a la memoria de mi mujer en lugar de rebajarme a su nivel. Ellos veían chatarra, y yo encontré una historia. El verdadero tesoro no eran los 188 millones de dólares. Era el saber que el amor y la fe, incluso en las cosas más rotas y olvidadas, tienen un valor que ningún dinero puede comprar. Si conoces a alguien que necesite escuchar este tipo de historia, comparte este vídeo. Y suscríbete para más relatos de dignidad y lecciones de vida como esta.